se va. Bueno, Arrachaldeón, Senorí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión, en una nueva entrega del ciclo que organizamos Javier Echeverría y yo, titulado Crisis de la Contemporaneidad. Hoy para mí es un día muy especial porque presentar a Javier Echeverría es un honor y una gran alegría, porque estoy segura que nos va a enseñar muchas cosas. Yo le conocí hace muchos años en la Universidad del País Vasco y con él empecé a aprender a valorar algo que él aprendió a su vez de su maestro Leibniz, de quien es especialista, reconocido internacionalmente. Y entonces Leibniz, según Javier lo cuenta en su libro, promovía una filosofía mundana, es decir, no una filosofía solamente para entendidos, sino que fuera accesible a todas las personas para poder reflexionar y también para poder actuar en el mundo en que nos toca vivir. Y esa filosofía mundana le llevó, yo diría, a tener una impresionante premonición con su libro Telépolis de lo que iba a ser el mundo tal y como lo tenemos ahora. O sea, nadie podía imaginar, solo él, que se iba a producir un cambio tan profundo en los hábitos, en la vida de las personas, al punto de alienar su propia vida a las pantallas. Y su reflexión no ha cesado desde entonces, por supuesto. Recientemente ha publicado un libro esencial que hemos presentado en el Coldo Michelena, hemos hablado mucho de él, que se llama Tecnopersonas, y donde se analiza en profundidad este cambio producido en la civilización por las tecnologías, el cómo afectan a todos los ámbitos de nuestra vida, pero hoy tiene una primicia para nosotros, que es hablarnos sobre algo tan importante como es el impacto de la llamada inteligencia artificial. Hay algo, o sea, resumir el currículum de Javier Echeverría me llevaría de toda la sesión de esta tarde, porque es un hombre de una gran producción, que ha publicado muchísimos libros, que ha sido profesor de la Universidad del País Vasco, es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde mi punto de vista es un faro en la oscuridad. Es decir, en la época en que estamos viviendo tan confusa y tan oscura, en donde hay un desvarío completo de opiniones y teorías y demás, Javier Echeverría aporta un diagnóstico sobre la contemporaneidad que es muy preciso y muy útil para cualquier disciplina, en concreto. Hablo también para el psicoanálisis, es decir, lo que Javier aporta es algo sustancial para nuestra profesión, para nuestra disciplina, pero también para muchas otras, porque está en peligro con esta promoción de la inteligencia artificial, casi diríamos, pues le quiero preguntar muchas cosas, desde luego, el concepto mismo de humanidad y de responsabilidad. Y entonces me parece que en esta fase en la que está él ahora, nos alumbra sobre lo que tú mismo llamas, dime si me equivoco, filosofía de la acción. Es decir, que hay algo que compromete la acción de cada uno y diría, revierte sobre la interrogación
en nuestro juicio más íntimo sobre qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incluso cuando apretamos un botón para encender una pantalla. Así que, sin más, y deseando escucharle, le paso la palabra a Javier Echeverría. Pues muchísimas gracias, Vilma, y muchas gracias al Coldo Michelena Culturenea por invitarme a dar una charla en este ciclo Crisis de la Contemporaneidad. Puse como título Crisis de la Inteligencia, que creo que es exacto, y luego un título un tanto provocativo, digamos, Gepetto 4 y otros tecnopinochos. Gepetto 4 yo lo aprendí en Colombia en el mes de marzo del año pasado, de este mismo año. Entonces allí al GPT 3,5, 4 lo llaman Gepetto con toda naturalidad, o sea, tienen claro que es un engaño y bueno, y obviamente lo usan, o sea, lo usan, ¿no? Como otros muchos engaños, estamos acostumbrados cotidianamente a vivirlos y a aceptarlos independientemente de que no creamos en ellos, ¿no? Vale. Entonces, antes de llegar al GPT-4 y a otros competidores, otras tecnopersonas, o sea, voy a introducir el concepto de tecnopersona para hablar del GPT-4 y también de BARD y también de todo un elenco, porque ya en este momento no hay gran empresa multinacional de datos que no tenga ya su patentado, bien entendido, su aplicación, su app y su modo, lo llaman inteligencia artificial, siendo así que no es inteligencia, esto no lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo, y lo dice también la Unión Europea, que no es inteligencia comparable a la humana, y por lo tanto, digamos, lo cual no quiere decir que sea desdeñable, o sea, en absoluto, o sea, entonces voy a hablar, ya que has citado a Leibniz, hablaré de ficciones. Leibniz es un gran pensador de las ficciones, también de la acción, ahora aludo a lo de la acción, pero, digamos, Gepetto 4 es una ficción bien fundada, esto es terminología exacta de Leibniz, muy bien fundada, tiene un fundamento financiero, de 13.500 millones de dólares, que es un dinero, desde que lo compró Microsoft, porque antes GPT-3 era OpenAI, era inteligencia artificial abierta, open, lo cual no quiere decir que no estuviera patentada, también estaba patentada, pero se daba acceso libre a cualquiera que supiera de su existencia. A mí la existencia de esta OpenAI me la comunicó un profesor de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Xavier Barandiarán, que es un gran experto en software libre, en open access, etcétera, etcétera, y me dijo, es que esto va a ser extraordinario, y me lo dijo hace ya 1 año y medio prácticamente, ¿no? O sea, entonces, y no quiero decir con eso que yo sea un pionero, pero que los expertos se dieron cuenta de inmediato la enorme importancia que tenía la aparición de lo que hoy en día se llama inteligencias artificiales generativas. Vale. Entonces, antes de hablar de esas inteligencias artificiales generativas y mantener la propuesta, no es una hipótesis, una propuesta de que son tecnopersonas colectivas, en el concepto de tecnopersona que usamos Lola Almendros y yo, y bueno, y también tú, Vilma, de alguna manera, puesto que has prologado nuestro libro en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Que ha salido ya editado el Tecnopersonas allí en la editorial Grama. Vale. Entonces, el concepto de tecnopersona lo aplicaré, pero antes de, muy brevemente, quiero sobre todo comentar la propia evolución del GPT y la enorme batalla que hay entre las grandes empresas de datos por ver quién conquista el mercado de la inteligencia artificial. Es una lucha feroz.
feroz, absolutamente feroz. Estamos hablando de lucha de capitalismo, de capitales de gran envergadura, lucha geoestratégica, porque no solo está el capitalismo norteamericano, sino que también el capitalismo chino, que comunismo y capitalismo en China pues se han sintetizado sin problema, y también están otros capitalistas, como los rusos, que también son capitalistas, o sea, muchos de ellos, ¿no? O sea, por lo menos, no digo todos, o sea, tampoco digo que todos los chinos sean capitalistas, por favor, ni los americanos, o sea, pero que estamos hablando geoestratégicamente. Entonces, es claro, a esto yo le llamo tecnocapitalismo, es una nueva modalidad de capitalismo consistente en que, basado en los datos hoy en día, y consistente en que los usuarios, es decir, las personas que somos usuarias de todos estos dispositivos, de estas apps, de los teléfonos móviles, por poner un ejemplo, luego al final hablaré de ejemplos particularmente dramáticos de lo que hacen nuestros teléfonos móviles. Yo lo llevo encendido. Ay, por cierto, que le voy a quitar el sonido, porque si no sonará. Bien, entonces solo por llevarlo encendido, yo ya sé que actúan un montón de sensores que son de inteligencia artificial. Es decir, que yo llevo la inteligencia artificial en el bolsillo, o sea, y por lo tanto, esta inteligencia artificial me controla un montón de cosas, o sea, un montón de cosas que yo, por supuesto, no me entero en absoluto de lo que sucede, y eso que soy muy poco usuario del móvil, o sea, soy reticente, soy resistente, o sea, estoy en la resistencia, pero el poder es el poder, y como manda esta modalidad de poder, que es el tecnopoder, el de las tecnologías, pues no hay más remedio que soportar ese mandato, independientemente de que uno esté opuesto a esta nueva modalidad de poder, el tecnocapitalismo. Bien, entonces paso muy brevemente a evocar un resumen rapidísimo de cómo surgió la noción de inteligencia artificial. La noción de inteligencia artificial es una noción engañosa desde su origen, y por lo tanto, ya con esto ya entramos en Pinocho, o sea, es decir, que ya la inteligencia artificial es un engaño, y lo fue en el foro de Davos en 1956, perdón, de Dartmouth. Entonces, allí se pusieron un montón, es el momento de Estados Unidos, acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial, y inteligencia, claro, tenía la connotación de la CIA, que es la inteligencia canónica, ¿no? O sea, se había fundado la CIA, y entonces naturalmente que la CIA y otros servicios de inteligencia que tenían los distintos ejércitos y agencias norteamericanas, pues que hubiera grandes criptólogos, grandes expertos en tecnologías, en cibernética, en lógica, en ingeniería, en comunicación y en ciencias de la computación, gente que sabía muchísimo, ¿no? Entonces les organizaron un gran congreso en Dartmouth, y ahí surge la comunidad de la inteligencia artificial, con una idea muy clara, inspirada en Alan Turing, el gran matemático, y lógico, y también criptoanalista británico, que se suicidó, por cierto. Surge este núcleo en 1956, y adoptan el nombre de inteligencia artificial, que tuvo un éxito y una aceptación enorme de inmediato. O sea, es decir, el encontrar unos buenos términos en este mundo actual es absolutamente imprescindible. Se le llama marketing conceptual, o sea, es un término preciso y técnico, marketing conceptual, o sea, es decir que, y por lo tanto, los que nos dedicamos de alguna manera a la filosofía o al psicoanálisis, que trabajamos con el lenguaje, pues tenemos que estar muy atentos a los términos engañosos, los términos vacuos. El término inteligencia artificial es un término vacuo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos señores del 56 definen la inteligencia artificial conforme al paradigma que triunfaba, ¿en dónde iba a ser? En la economía norteamericana de aquella época, era la racionalidad optimizadora, o sea, la teoría de la decisión racional, como se dice también, ¿no? Es decir, consistente, voy a ser muy breve y muy brutal, obtener más y mejores resultados en mejores tiempos. Esto era ser inteligente. O sea, entonces inteligencia tiene 100 acepciones en múltiples lenguas, ¿no? Pero
el núcleo duro de la inteligencia artificial, dice, es obtener más y mejores resultados en menos tiempos. En una segunda fase, muy poquito después, ya en los 10 años después, en los 60, y esto se hace mediante imitando al cerebro humano y en general no solo al cerebro, sino que es el objetivo principal ya desde entonces, sino en general a las capacidades cognitivas o perceptivas de los seres humanos. Es decir, se trata de, mediante programas informáticos, simular cómo percibe una persona, simular cómo lanza hipótesis un científico, cómo la refuta, etcétera. El razonamiento científico, la argumentación, la retórica, simular distintas acciones humanas, y con esto ya llego a la cuestión de la acción, porque la inteligencia artificial, lo voy a decir un poco brutalmente también, no es, hace. O sea, quien entre, quien haya, en fin, tenido la desgracia de leer a Heidegger y pensar que la tecnología tiene que ver con el ser, pues lo tiene muy mal ya en la vida, ¿no? Sobre todo si ha interiorizado esta idea, ¿no? La tecnología y la técnica, no solo la tecnología, sino la técnica, tiene que ver con la acción, no con el ser. Luego, como resultado de un montón de acciones, surgirán seres, pero son posteriores a la acción. Esto lo dice John Dewey, lo dice Leibniz, por supuesto, y lo dice, pues, en fin, Aristóteles mismo. O sea, entonces, quiero decir con ello que lo que pasa es que ya los filósofos profesionales han desarrollado una parafernalia de verborrea en torno al ser que se llama metafísica, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no sea interesante, o sea, es decir que es una ficción muy bien montada, la metafísica. Es una gran ficción, vamos, y a quien le gusta, pues claro, vamos, es que experimenta auténtico placer intelectual, sobre todo cuando consigue entender a Heidegger o entender a Aristóteles o entender a Hegel, o sea que eso, si uno lo logra, realmente es un gran placer intelectual. Pero hablando de las tecnologías, sobre todo contemporáneas, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo importante es reflexionar sobre la acción. Entonces, poco importa lo que es la inteligencia artificial, lo importante es lo que hace. Y exactamente igual con las tecnopersonas no son, hacen. Y esto, no voy a insistir en esto porque me alargaría muchísimo, pero me refiero que es la hipótesis principal en el ámbito de mis reflexiones sobre la tecnología, que lo importante es la acción y no el ser. Vale. Entonces, ya luego surgió la robótica, pero no voy a no voy a dedicar tiempo. Es muy interesante la robótica en tanto ciencia ficción. Eso es una maravilla. O sea, Asimov es un genio, es un auténtico genio. Y Asimov ha influido más que nadie. O sea, es decir, la capacidad que tiene la tecnociencia, dicho en mis términos, para generar ficciones bien fundadas. Asimov es un gran escritor, está al día de cómo está la ciencia, está al servicio de la NASA directamente, no sé si a sueldo o no, pero desde luego, vamos, completamente promovido, y si fue un autor de muchísimo éxito, era porque tenía todo el sistema publicitario y de marketing norteamericano, que es muy poderoso, a su servicio, ¿no? Independientemente de eso, es un gran escritor. Para mí es un placer leer a Asimov. Entonces, y él generó, digamos, unas ilusiones, unas ficciones. Hombre, me viene a la memoria Orson Welles, o sea que yo soy muy devoto de Orson Welles, y digamos, o sea, todo mi respeto para quien genere ficciones, o sea, y si son ficciones artísticas y bien hechas, sea en película, tecnopersonas, es Matrix, por ejemplo, es Blade Runner, o sea, es decir, esto es tecnopersonas de ficción, ¿no? Y es una de las tres modalidades de personas que Lola Almendros y yo distinguimos. Pues bien, los robots son la segunda modalidad de tecnopersona, o sea, unas cosas son las de ficción y otras son estos muñecos que les ponen, los antropomorfizan, o sea, que no hace falta porque en realidad son software, o sea, es decir, yo estoy lleno en mi móvil de software, y he traído también mi ordenador por aquí, y ahí hay software a barullo, ¿no? O sea, con lo cual yo voy arrastrando una gran cantidad de tecnopersonas de segundo nivel, los robots. Pero nos interesan más a nosotros que somos seres humanos y organismos humanos sobre todo,
cómo, digamos, cómo nos estamos convirtiendo, ya nos hemos convertido en tecnopersonas, ¿no? Entonces yo siempre soy consciente de que ahí hay una cámara, y yo siempre saludo al público me refiero que es donde yo voy a pasar a existir, o sea, vamos, no solo yo, sino también tú, Vilma, y todos los que intervengan a continuación, ¿no? Entonces esto es el mundo actual, estamos aquí en una sala de cultura, pero a través de la cámara pasamos a la tecnocultura, cuyo gran empresario es YouTube, propiedad de Google, o sea, que pagó una millonada por comprar a Google, ¿no? Anecdóticamente diré que Google es el 60% del uso de Internet, Google solo, o sea, Google solo, porque todo el mundo ve vídeos, o sea, a nadie le interesa, interesa la imagen, no interesa para nada lo que se dice, lo importante es cómo gestualizas. Y ahora, si me callara y hiciera mímica, triunfaría probablemente mucho más que si sigo hablando, pero bueno, mi oficio es el logos y por lo tanto no soy un actor de teatro, soy muy mal actor de teatro, hay muy buenos actores de teatro, imagínate en Argentina ha salido ahora un tal Mieli, que es un actor de teatro consumado, y casi gana las elecciones, ya veremos lo que sucede, ¿no? Donald Trump, este es un gran artista del teatro, ¿no? Una ficción bien fundada, o sea, estamos hablando por lo tanto de seres humanos con organismos, con cuerpos, pero que han optado claramente por el espectáculo en digital, el espectáculo en esta modalidad de teatros en los que estamos todos, en las redes sociales en concreto. Y bueno, pues esto sucedió, ya digo, con el desarrollo de la robótica. La inteligencia artificial a finales del siglo XX no arrancaba, no producía resultados, se había invertido muchísimo dinero y los fondos de inversión, incluidos sean públicos o privados, la NASA es un fondo de inversión, y el ejército norteamericano, los 3 ejércitos norteamericanos, no digamos, o sea, es decir, cuando meten dinero en algo, piden rentabilidad, piden drones que funcionen y armas que funcionen y redes telemáticas también que funcionen, ¿no? Es decir, que si se invierte en algo se pide rentabilidad y eso forma parte de la maximización de beneficios de la que hablaba anteriormente. En el 2001, entonces, Estados Unidos, la National Science Foundation, lanza un gran programa espectacular, brillante, ha tenido un éxito. Estamos en ello, o sea, es el Converging Technologies for Improving Human Performance. Es ya para mejorar al hombre, para mejorar, y aquí ya están los transhumanistas, digamos que son los ideólogos que gestionan este gran programa, y el programa es Nano, Bio, Info, Cogno. Entonces promueven la convergencia entre nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la comunicación, info, o de la información, y cogno. La gran novedad es la cogno, la inclusión de lo cogno, de las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas en aquella época no eran una tecnología, hoy en día sí lo son. Porque este móvil que yo llevo allí es un instrumento de captar la cantidad de datos que mi organismo está generando en este momento. Y por lo tanto, no solo percibe, sino que procesa, envía los datos y a continuación pues todos esos datos pasan a tener, no por mí, sino masivamente acumulados, entonces pasa a tener un capital y esas bases de datos se venden y ese negocio es muy rentable. Bien, entonces no voy a hablar mucho del programa Nano, Bio, Info, Cogno, pero sí aquí surgen las nociones de redes neuronales que ya existían 50 años antes, pero ahora ya con la convergencia nano, bio, info, entonces sobre todo lo nano, de repente con los microchips comienza a ser viable efectivamente lo que antes no era viable, es decir, sistemas de programación informática biológicamente compatibles y a escala nanotecnología. Resumiendo, que nos implantan un chip y ya está, o sea, nos implantan un chip si pueden y si nos dejamos, o sea, entonces, independientemente de que te pueden implantar el chip pues en el vestido, en la ropa, en donde sea, o sea, y entonces, digamos, uno va. Yo prefiero llevar el móvil, que por lo menos soy consciente de que llevo al espía electrónico conmigo, o sea, lo llevo e incluso lo puedo dejar, o sea, pero hoy en día
haya otra gente que está controlada, sin duda, por drones, nanodrones, nanodrones. Porque claro, los drones se piensa que son estos artefactos que están bombardeando por aquí y por allá, en Ucrania, en Israel, en Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otros muchos lugares del mundo. Pero los nanodrones es, vamos, esto, me acuerdo, hace 15 años o 20 años, a mí ya me decían, expertos en nanotecnología, me decían, pero Javier, si es que, ¿quién te dice que no hay un nanosensor entre tú y yo y todo lo que estamos hablando? El nano es imperceptible, lo nano es imperceptible, ¿no? Y entonces, como está manejado informáticamente, con tecnologías tecno, entonces efectivamente todos esos datos, todo lo que estamos hablando tú y yo, puede estar siendo transmitido. Esto estoy hablando de hace 15, 20 años. Lo que pasa es que la inteligencia artificial no estaba desarrollada y esa ha sido la gran explosión a partir del año 2005. Entonces, ahí en el año 2005, no lo voy a contar con detalle, surge la economía de datos, o sea, antes se hablaba, ¿se acuerdan ustedes?, de tecnologías de la información y de la comunicación. Vamos, yo mismo he utilizado esa terminología durante bastantes años, ¿no? Sigue habiendo información y comunicación, pero la gran novedad son los datos, o sea, tanto la información como la comunicación se han reducido a datos, y datos son bits, píxeles, etcétera, en lenguaje binario, que son procesados por grandes centros de datos, los Big Data Centers, que son en este momento las fábricas del mundo actual. Es decir, esta es la hipótesis fuerte que Lola Almendros y yo desarrollamos sobre tecnopersonas, pero antes de ir a esa hipótesis, quiero dar un pequeño salto de 20 años y pasar al año 2020 y qué piensa la Unión Europea de estas cuestiones. La Unión Europea a finales del siglo pasado estaba bastante bien situada en esta competencia en las tecnologías de la información y de la comunicación. Se acordarán ustedes los que aquí en Guipúzcoa, la Sociedad de la Información para Todos. Este era un programa de la Diputación Foral de Guipúzcoa. O sea, yo mismo fui asesor de ese programa, ¿no? Y luego vino el e-Guipúzcoa, la Guipúzcoa electrónica, ¿no? Es decir, que en los años 2000 a 2005, 2006, en Europa, incluido Euskadi, claro está, estábamos, entre comillas, en la ola. Pero esto a partir del 2005 se cambia por completo. ¿Por qué? Porque efectivamente surgieron estas grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, hoy en día Meta, etcétera, Twitter también, hoy en día X, que se dedican a capitalizar los datos que los propios usuarios generamos al usar las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, uno sigue, viendo un periódico digital y entonces el tiempo que hace, lo que ve, lo que no ve, lo que rechaza, la publicidad, etcétera, todo esto queda datificado. El verbo datificar hay que empezar a usarlo de manera sistemática. Eso perdona, te lo quería preguntar. Dime. ¿Es una invención tuya? Seguro que se le ha ocurrido a alguna otra persona. Pero es que es un hallazgo haber encontrado esa forma de nombrar la acción. Datificar. Es datificar, claro. Sí, pero ¿qué datifica? Ahora yo estoy siendo datificado, ¿sí? O sea, no solo por la cámara, estoy siendo datificado por mi artefacto y por los sensores que puede haber, ¿no? Es decir, yo estoy transmitiendo, supongamos, conocimiento, como mínimo información, y estoy comunicando, pero todo lo que estoy haciendo ahora, transmitir información y comunicar, está siendo reducido a datos en este mismo momento. Esos datos pasan a un gran centro de datos que estará, pues no tengo ni idea, pero la ciudad de San Sebastián, como cualquier ciudad, está repleta de grandes centros de datos que son pequeñitos comparados con los de Google, etcétera, etcétera, y en cualquier caso, esta es la gran novedad. O sea, esto sucede a partir del 2005. O sea, en 2005, digamos, se pasa de la información y la comunicación a los datos. La reducción a datos de la información y la comunicación, esto es, digamos, la hipótesis fuerte que yo mantengo desde hace ya bastantes años, ¿no? Pero que no mantenía en 1999. Esto es nuevo porque no había sucedido. Bien, entonces, paso al Parlamento Europeo. Entonces, el Parlamento Europeo, primero, la Comisión Europea
encargó un libro blanco que se titula Sobre la inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. O sea, vamos, estos a la hora de hacer marketing son extraordinarios. Excelencia y confianza. El grado de desconfianza que a mí me suscita este libro blanco, vamos, es un libro oscuro, oscurísimo, si no negro, ¿no? O sea, y sin embargo no está mal, yo lo apoyo, yo soy ciudadano europeo y bueno, si a esto ha llegado la Unión Europea, pues menos mal, o sea, por lo menos se ha sacado un libro blanco, porque hasta ahora no se habían enterado, hasta el año 2020 no se habían enterado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y efectivamente, se acuerdan ustedes de Nokia, de Ericsson, fueron desapareciendo, fueron cooptadas, compradas de mala manera, y en este momento solo hay empresas norteamericanas y chinas, que son las 10 primeras empresas del mundo, todas ellas, 9, perdón, de ellas, son empresas de datos, y ya no ni petrolíferas, ni de armas, siquiera, ni de armas. Bien entendido que las armas actuales son los datos, o sea, eso es obvio, ¿no? O sea, decir que la gran guerra geoestratégica entre China y Estados Unidos, que tendrá lugar muy probablemente en la Luna, va a ser una guerra de datos, ¿no? Bien, dejo esta cuestión y dice la Unión Europea en un texto que quiero leer, así, lo dicen explícitamente. La inteligencia artificial es una de las partes más importantes de la economía de los datos. O sea, 20 años antes la Unión Europea solo hablaba que la economía de la información y la sociedad de la información, decían ellos, llevaría necesariamente a la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento iba a ser la joya de la corona, ¿no? Europa iba a liderar en el año 2010 la sociedad del conocimiento a nivel mundial. Esto no sucedió, por supuesto, ¿no? Pero era lo que los politólogos de la Unión Europea vendían. La UNESCO vendía exactamente lo mismo y la ONU también vendía ese mismo producto ideológico, ¿no? Esto no ha sucedido y entonces lo que sucedió por el contrario es que surgió la economía de datos en 2005-2006 y en el 2020 ya la Unión Europea se ha enterado de que efectivamente la inteligencia artificial tiene que ver con la economía de datos. Es un avance porque por lo menos ya, digamos, aunque sea con retraso, vamos enterándonos de por dónde va el mundo. Entonces, claro, como son líderes políticos, en 10 años Europa va a ser el líder mundial en la economía de datos y en sus aplicaciones. Vamos, esto ya suscita carcajadas, carcajadas. O sea, no hay ni una miserable empresa mínimamente potente de datos, tanto las chinas como las norteamericanas le dan 100 vueltas a cualquier empresa europea de datos y en 10 años, pues no sé, debe de ser, no voy a hacer bromas, ¿no? Entonces, dice la Unión Europea que esto no es inteligencia humana, y voy a leer la cita, me salto algunas cosas que quería comentar, pero cito para no perder más el tiempo. En el punto 15 de este informe que acabo de citar, dice lo siguiente: aunque la inteligencia artificial actual se ha vuelto mucho más eficaz y potente que la inteligencia artificial simbólica, la inteligencia artificial simbólica es la que les he contado al principio, aquella en donde mediante lenguajes de programación se intentaban imitar las acciones humanas. Entonces la inteligencia actual es la inteligencia esta generativa, a la cual me voy a referir luego ampliamente y por lo tanto ya aclararé ese término, ¿no? Consiste en acumular y acumular y acumular datos, y entonces medir entonces la probabilidad, con tantísimos datos, la probabilidad de que suceda tal cosa y detrás de tal palabra surja tal otra, y detrás de tal imagen tal otra, y detrás de tal sonidos tal otra. Esto no es inteligencia, esto se llama estadística bayesiana, estadística bayesiana. Y eso ha sido un gran invento, es un gran invento matemático, estrictamente matemático, estadístico, para ser exactos, ¿no? Entonces, pero dejo esta cuestión y vuelvo a citar a la Unión Europea, a la Comisión Europea, perdón. Aunque la inteligencia artificial actual se ha vuelto mucho más eficaz y potente que la inteligencia artificial simbólica, gracias a los grandes incrementos de las capacidades informáticas, muy cierto, o sea, es decir, los centros de datos son espectaculares, son unas fábricas de datos impresionantes, con un consumo energético gigantesco, que algunos teóricos dicen que el planeta no soportará el consumo de los datos, soportará los vuelos en avión y los vuelos en coche
incluso la huella de carbono, pero el crecimiento del consumo de datos y de los flujos de datos es de tal calibre que esto no se soportará, a no ser que haya avances impresionantes precisamente para menguar el gasto energético que tiene cualquier centro de datos. Bien, sigo con la cita. Por el momento, la inteligencia artificial solo puede resolver tareas claramente definidas en nichos específicos del dominio, como el ajedrez o el reconocimiento de imágenes. Hombre, naturalmente, sí, claro. Yo cada vez que voy por una calle y veo las cámaras de vigilancia, yo ya sé que yo ya me están convirtiendo en tecnopersona, o sea, solo por el hecho de ser filmado. Pero no solo a mí, también al gato que pasa por ahí, al perrito que pasa por ahí o al coche que pasa por ahí. Es decir, que a cualquier suceso que vaya por la calle, en la medida en que haya una cámara conectada a un centro de datos, entonces, si es persona, pasa a ser tecnopersona; si es animal, pasa a ser tecnoanimal; si es planta, tecnoplanta; y si es rata, tecnorata. O sea, entonces, por lo tanto, digamos, y esto es el mundo actual, porque efectivamente está cada vez más las cámaras de vigilancia. Aconsejo la lectura del libro de Shoshana Zuboff, del 2018-19, El capitalismo de la vigilancia. Es una profesora muy buena del MIT, que en cualquier caso, pero no me quiero despistar y sigo con la cita porque no he llegado a lo que quiero recordar que decía el libro blanco de la Unión Europea. Al contrario de lo que sugiere su nombre, los sistemas de inteligencia artificial carecen de inteligencia en el sentido humano del término. Esto es lo que quería comentarles a ustedes. Por esto yo lo pienso desde hace mucho tiempo, pero que lo diga la Comisión Europea, aunque sea en el año 2020, pues no está mal, o sea, no está mal, es un avance conceptual. O sea, efectivamente, la inteligencia artificial no es inteligencia. En cambio, yo en broma solía decir, ya me lo has oído Vilma, que la inteligencia artificial está basada en la estupidez artificial. La estupidez sí que abunda. O sea, inteligencia artificial hay muy poca, pero la estupidez muchísima. Bueno, carecen de inteligencia en el sentido humano del término. Por ello se habla de IA, inteligencia artificial, débil, y todavía no es más que una herramienta que facilita recomendaciones y predicciones. Esto es año 2020. ¿Qué ocurre? Que esto se va a ver superado 2 años después precisamente por el ChatGPT, o sea, que surge en el año 2022, ¿no? Y ya en el 2023, en cuanto lo compra Microsoft, pasa a ser, vamos, la disrupción tecnológica y la gran innovación tecnológica, cosa que lo es cierto que es algo muy importante. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Que lo que hace, y lo hace muy bien, es simular comportamientos humanos y mejorarlos. Y lo hace. O sea, es decir, pero eso no quiere decir que sea inteligente. Es un buen imitador, un excelente imitador. Es mejor imitador que el mejor imitador que pueda haber. Y bien saben que a lo largo de las culturas humanas siempre ha habido imitadores, y humoristas, y gente y actores de teatro que simulan sentimientos. Entonces, naturalmente que el chat simula sentimientos mejor que nadie. ¿Por qué? Porque para eso está diseñado, para imitar las acciones humanas. Ahora, ¿qué es inteligente? Ni hablar. Hace acciones, entre comillas, presuntamente inteligentes. Bien, dejo esta cuestión y paso a el Parlamento Europeo. Este informe al que acabo lo aprobó en mayo del 2022, o sea, esto ya está aprobado por el Parlamento Europeo. La Unión Europea lo está implementando, y en el momento en que la Unión Europea está implementando este informe, este libro blanco, ahí ha estallado la batalla. Entonces el propio presidente de OpenAI y el propio presidente de Microsoft, y por supuesto el PDG, ahora se dice PDG, ¿no?, de Google, han venido todos corriendo, estoy hablando de abril, mayo de este mismo año, a hablar con el comisario. No crean ustedes que ha hablado con el comisario de la sociedad de la información ni tonterías de estas, no, ha hablado con el comisario de comercio, o sea, que es de lo que se trata. Es decir, lo que se trata es de que si se va a poder comercializar estos productos que son de enorme éxito social y masivo, ¿no?, en la Unión Europea, o por el contrario, con la regulación
que va a poner la Unión Europea en base a los criterios de este libro blanco que acabo de citar, alguno de ellos, Google, al principio, muy valentón, dijo, pues entonces yo no distribuyo mi Bard. Bard se llama la inteligencia artificial de Google. Pues yo entonces nada, o sea, incluso me retiro de Europa. Hombre, no, pues rápidamente los inversores le dijeron, no, por favor, Europa es un mercado, pagan bien, tiene una deuda considerable los países europeos, no se puede hacer eso. El capital financiero que subyace, por supuesto, como inversores, porque Microsoft pagó 13.500 millones por OpenAI, pero obviamente el dinero se lo prestó el fondo X, el fondo financiero X, el fondo de inversión correspondiente, ¿no? Entonces, los equilibrios financieros son decisivos para mantener estas grandes innovaciones disruptivas y, por lo tanto, es imprescindible, independientemente de que en un momento dado, en una interlocución, alguien se pueda sobrepasar, al final se ha llegado a acuerdos y efectivamente el ChatGPT y toda la parafernalia de sus competidores, los tecnopinochos, como yo los llamo, van a ser distribuidos en la Unión Europea. ¿Cuándo? A partir de marzo de 2025. O sea, entonces, que es cuando ya la reglamentación va a estar aprobada, la tienen que aprobar los 27 países europeos. O sea, es decir, y por lo tanto, siempre puede suceder que algún país europeo diga, no. O sea, Italia, ya saben ustedes que Italia prohibió el ChatGPT en el mes de marzo, febrero de este mismo año. ¿Por qué? Pues porque la Agencia Italiana de Protección de Datos se dio cuenta de que, claro, el ChatGPT, como lo que hace es coger los datos de los unos, de los otros, todos los mezcla, los barulla, los procesa, hace estadísticas y hace maravillas a continuación con esos datos, pero coge los datos sin pedir derechos de autor. Y de ahí viene la huelga de los guionistas de Hollywood. La huelga de los guionistas de Hollywood es exactamente por este motivo. O sea, es decir, el ChatGPT hace guiones mejor que nadie, porque está diseñado, coge todos los guiones de las películas que han tenido éxito y hace variantes, hace pruebas y mejora los guiones. Y entonces, claro, el guionista que era un gran talento como guionista, pues se acabó. Incluso, fíjate, Orson Welles, que era un gran guionista, igual no creo que le superen, de todos modos a Orson Welles no lo superará, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dejo esta cuestión y brevemente ya, ¿cómo ando de tiempo, Vilma? Muy bien. Bueno, bastante bien. Tecnopersonas. Entonces, para interpretar todos estos fenómenos bien fundados, insisto, engaños muy bien fundados financieramente, políticamente, porque por supuesto que Estados Unidos y China apoyan, el Tencent o el TikTok o Alibaba, son ya 3 de las primeras empresas del mundo, de las 10 primeras. En este momento, las grandes empresas chinas de datos ya han entrado en el ranking, entre las 10 primeras, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay apoyo político, hay apoyo financiero, hay apoyo tecnológico, hay apoyo científico, y hay apoyo social. Se ha encontrado un gran negocio, Y entonces, que es un gran negocio, no cabe la menor duda, porque desde que se lanzó muy bien publicitariamente el ChatGPT en concreto, el lanzamiento publicitario se hizo cuando invierte Microsoft, o sea, y la campaña estaba muy bien diseñada, o sea, entonces a esa campaña han colaborado los periodistas, las expectativas que se han generado, los empresarios, los políticos, y luego el sensacionalismo diciendo, bueno, es que a partir de ahora el periodismo desaparecerá. Y claro, todos los periodistas absolutamente lívidos, y es cierto que la mayor parte de los reportajes periodistas son repetitivos, canónicos, pueden estar hechos a gusto del consumidor, ¿no? Si uno es de tal partido, informas de tal manera o editorializas. The Guardian en el año 2020 ya hizo editoriales, el periódico The Guardian, hechos por una inteligencia artificial, ¿no? Y esto causó sensación, ¿no? Luego, en el año 2022 ya hubo no menos de 750 artículos publicados en varios periódicos
que ellos mismos declararon que habían sido escritos no por personas, sino por artefactos, por inteligencia artificial. Pero claro, luego irrumpe el ChatGPT, que mejora claramente en performance, en capacidad de acción, en capacidad de simulación de ¿qué? De algo tan importante como la conversación. La conversación. Entonces, y por lo tanto, esto se llama Large Language Models, o sea, grandes modelos de lenguaje. En nuestros términos, en los de Lola Almendros y míos, son tecnolenguajes. O sea, tecnolenguajes, los LLM son una modalidad de los tecnolenguajes diferente de los lenguajes de programación, diferente de los lenguajes de edición, diferentes del reconocimiento de voz, diferente de la traducción automática, etc. Entonces ha surgido un nuevo tecnolenguaje enormemente que es capaz de cualquier cosa que, yo le he preguntado 4 o 5 cosas a este chat, ¿no? Simplemente por curiosidad, cuando era libre, no había que pagar, ¿no? Y entonces, pues ya era simplemente por curiosidad, he dejado de preguntar. Ya hay millones de personas que le preguntan y que se divierten y se entretienen, están felices y contentos. Y mira qué cosas me responde. Y le preguntan, ¿existe Dios? Y yo, hombre, ¿y el diablo qué? Porque no le preguntas a ver si existe el diablo también, a ver qué responde, ¿no? Y la gente se divierte cantidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, la recepción social de estas tecnologías es extraordinaria. Y entonces, claro, el mercado, Microsoft, subió en bolsa un montón de dinero en el mes de marzo o abril y Google cayó un 10%, Google, no es broma, o sea, en bolsa. Entonces, claro, Google en ese momento tenía ya su chat inteligente, presuntamente inteligente, preparado, el Bard, pero no lo acaba de lanzar. ¿Por qué? Porque este artefacto compite con el propio buscador de Google. Y entonces, claro, por lo tanto, estamos ante palabras mayores. O sea, porque claro, el buscador de Google, desde que surgió en 2004-2005, arrasó el mercado. Yo uso el buscador de Google y me imagino que la mayoría de la gente que estamos en esta sala lo usamos también, ¿no? Y no solo, pero claro, entonces Google competir consigo misma, habrá dentro de la empresa, eso genera un conflicto, porque claro, en las empresas es como en los ministerios, se odian cordialmente unos ministerios y los otros, ¿no? Pues las empresas, un departamento se odia cordialmente con el otro, porque están compitiendo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ahí habrá una tensión que yo, por suerte, desconozco. Y bueno, pues ese es el mundo en el cual estamos hablando de tecnopersonas. Tecnopersonas en el sentido de que una tecnopersona, dicho muy brevemente y muy sencillamente, ya no voy a hablar más de tecnopersonas, es una persona que hace algo en conexión a un centro de datos. O sea, y que por lo tanto tiene que ser activa. O sea, una persona activa vale también que se vaya paseando y vaya siendo filmada por las cámaras, ¿no? Porque está haciendo cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que el hacer humano, convertido a través de un sistema tecnológico muy complejo y muy sofisticado en datos, almacenado en los datos, y una vez almacenado en los datos, ahí ya viene de verdad pues lo más divertido de las ficciones, o sea, porque claro, los datos míos estarán ahí en alguna nube, por supuesto, bueno, en varias nubes, por supuesto, no solo en una, pero una vez que están allá, esos datos ya son propiedad de la nube, del propietario de la nube. Son propiedad de Google, son propiedad de Zuckerberg, o son propiedad, me da igual, de Elon Musk, ¿no? O sea, o son propiedad de Alibaba, o de Tencent, o de TikTok, O sea, entonces, el modelo de negocio es el mismo y todas esas grandes empresas compiten ferozmente entre ellas. ¿Por qué? Por conseguir los datos de sus usuarios. Y por eso son extraordinariamente simpáticos, amables, tienes asistentes, te sonríen, te dicen qué grande eres, qué maravilloso, cómo estás, cómo te has despertado hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren empatizar contigo. Y luego, esto yo lo llamaba antes para robarte la cartera, claro está. La cartera son los datos, es una tecnocartera, o sea, la cartera de los billetes no les interesa, les interesan tus datos, porque es un nuevo modelo de negocio. Bien, entonces, digamos, nosotros, por lo tanto, las personas humanas, organismos humanos, en tanto estemos activamente conectados a un centro de datos, nos convertimos en tecnopersonas y a partir de ese momento ya
¿quién sabe lo que pasa con nosotros, con nuestras tecnopersonas, ¿no? O sea, porque entonces ya van haciendo pruebas, Cambridge Analytica, van haciendo estudios de grupos sociales, aficiones, este votará por Mieli, el otro no, votará por Massa, y esto sucedió ya con Obama y sucedió con Donald Trump y está sucediendo, por supuesto, en España. O sea, esto en política, esto lo llamamos nosotros la tecnopolítica, está la política esta basada en conceptos y esta de que los filósofos de la política todavía siguen predicando, ¿no? Pero la tecnopolítica es una tecnología hecha con inteligencia artificial, que lo que mira son las tendencias de tal segmento, de jóvenes, de los votantes, etcétera. Y bueno, no me explayo más con estas cosas porque quiero llegar ya. Está bien que me digas eso, Vilma, porque efectivamente los actuales sistemas gracias a sus sensores y procesadores automáticos, los que yo llevo ahora mismo en mi bolsillo, terminaré con esto, datifican cuanto detectan. Datifican cuanto detectan, convierten en dato cuanto detectan, sean objetos, acciones, gestos, genes, plantas, animales, galaxias o compraventas en bolsa. O sea, y esto es la economía de los datos. O sea, este sistema tecnológico convierte en datos todo lo que ve, lo que oye o lo que palpa. Pero lo de palpar lo dejaré para el final. Y bueno, pues a esto nosotros aplicamos, por lo tanto, el término tecno para hablar de esta nueva modalidad de mundo que son los tecnomundos. Bien, dejo por lo tanto esta cuestión porque es muy larga y paso ya a los chats. En 2022 y 2023 hubo en Estados Unidos una auténtica proliferación de inteligencias artificiales que aportan ejemplos importantes de esta nueva inteligencia artificial basada en acumulación de datos y gestión de datos, no en imitación ya de las acciones humanas mediante programas informáticos, sino mediante Large Language Models, o sea, es decir, otro tipo de tecnolenguaje que ya no es un lenguaje de programación. Se le puede llamar algoritmo, pero son algoritmos estadísticos, y esto hay que decirlo, o sea, no son algoritmos de programación, que también los hay, o sea, bien, entonces, pues esto está el ChatGPT, está el BERT, el Bing Chat, el DALL-E, el CLIP, Stable Diffusion, Midjourney, etcétera. Entonces, otros se orientan a ficheros sonoros, todos los anteriores eran basados en textos, es decir, el texto, los significantes, o sea, les interesan solo los significantes, los significados les traen al fresco, y esto para los psicoanalistas yo creo que puede ser relevante, ¿no? Entonces, pero exactamente igual los ficheros sonoros, o sea, si uno se dedica a hacer podcast, bueno, pues y se manda ficheros sonoros por WhatsApp, o sea, estos felices y contentos. Luego lo contaré, pero por si acaso no me da tiempo, solo con un fichero sonoro de 20 segundos, en este momento la inteligencia artificial es capaz de simular mi voz, pero ya con su entonación y con los tonos que yo utilizo, con 20 segundos que pillen de un mensaje mío. Yo procuro no enviar mensajes de voz, o sea, vamos, ficheros adjuntos, quiero decir. Ahora, hay gente que le encanta mandar ficheros adjuntos y se manda saludos y músicas y de todo, y bueno, pues ánimo, y si quieres seguir engordando a las grandes empresas de datos, pues tú mismo. O sea, yo respeto la libertad de quien se quiera datificar, que se datifique, ¿no? Yo ya digo que soy un resistente, soy reacio, pero bien entendido que sé que la batalla está perdida. Está perdida hoy por hoy. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay tecnopersonas singulares, que es las que me he referido hasta ahora, pero luego hay tecnopersonas colectivas, y con eso ya introduzco el concepto que en el resumen de la conferencia aplico yo al ChatGPT y a sus competidores. Es decir, estos no son tecnopersonas individuales, no están basados en organismos para nada, o sea, lo bio es irrelevante, o sea, en este caso, porque son
masas acumuladas de datos generadas por cientos y miles, millones de usuarios exactamente, millones de usuarios que han puesto sus datos, sus textos, sus cánticos, sus sonidos, sus imágenes, sus gestos, sus fotos, etcétera, los han llevado a los centros de datos y entonces ahí una vez que está todo eso en los centros de datos, pues ya está, ya no nos hace falta materia prima, tenemos los datos primos, y vamos a fabricar y a procesar ahora ya sobre esto que nos han dado estos ingenuos, bueno, gente que le gusta dar sus datos, ¿no? Y por lo tanto, hombre, pues, pues yo voy a recoger los datos, claro. O sea, y si encima se divierten y están encantados, etcétera, etcétera, pues mil sobre hojuelas. Es que yo soy un benefactor del mundo. Soy un benefactor del mundo. Casi todos los empresarios de Silicon Valley se consideran benefactores del mundo. O sea, eso sí, son millonarios y otros están absolutamente empobrecidos y en situación de precariedad, ¿no? Pero eso sí, el más precario está, dale que te pego generando datos. Precisamente para salvar de la precariedad, intentando ser bloguero o intentando ser influencer o intentando que su foto triunfe y tenga una repercusión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, dejo esta cuestión porque ya me voy alargando demasiado y yo creo que con esto paso a lo siguiente, al ChatGPT, dimensiones morales y epistémicas, pero no voy a hablar de las morales, en todo caso en el diálogo, si a alguien le interesa, podemos entrar en eso también, pero ChatGPT irrumpió en noviembre de 2022 como una interfaz con capacidad de generar texto emulando a los usuarios de lenguajes naturales. Esto es preciso lo que acabo de decir. O sea, emular. O sea, entonces, emular, es decir, como tenían lo que los usuarios de lenguajes naturales habíamos escrito en mensajes de chat o de correos electrónicos, lo que sea, pues bueno, y ahí hay, por Deep Learning, efectivamente, Machine Learning, estas máquinas aprenden. No entienden en absoluto lo que hacen, pero claro que aprenden a hacer, o sea, es decir, y hacen muy bien, lo que hacen, sacan mejores textos que los seres humanos sacamos. Y entonces, claro, de repente, claro, los guionistas de Hollywood pues empezaron a preocuparse, pero también los músicos, y esto la agencia, como decía antes, italiana, fue la primera que se dio cuenta y dice, bueno, es que, vamos a ver, Italia vive del diseño. Entonces, imagínense ustedes que se recopilan todas las imágenes de diseño y va el chat y mejora el diseño artificial. El diseño artificial mejora al del diseñador. Entonces, Italia, que vive en gran medida de la enorme calidad de su diseño a todos los niveles, no digo que se viva solo de eso, pero es una industria muy importante y tiene prestigio mundial, Italia, por esa capacidad cultural, entonces de repente, o sea, es que estos nos van a robar hasta la Torre de Pisa o nos robarán el Vaticano, o sea, el Vaticano, y claro, entonces, ¿qué? Si nos roban el Vaticano y lo datifican, entonces la gente, en lugar de ir al Vaticano, hará la visita virtual al Vaticano digitalizado, ¿no? Bien, entonces, la empresa OpenAI, propietaria del ChatGPT, fue hábil e hizo una muy buena campaña de lanzamiento del producto orientada a medios de comunicación e influencers sociales. Para esto lo mejor es alarmar. Lo que funciona, como es bien sabido, es alarmar. Tú generas alarma y dices, no, a partir de ahora, en primer lugar, ya la inteligencia artificial supera a la humana. Y esto, o sea, esto no sucederá. Salen todos los humanistas con la bandera, ¡viva el humanismo!, ¿no? Esto ni es inteligencia ni pretende ser, es un gran negocio. Es un gran negocio, pero que en la medida en que ese debate se suscita en las redes sociales, vas acumulando datos. Y bueno, vas como haciendo caja, no en dinero, sino en datos. Vale. Entonces,
El chat GPT-4 contestaba a las preguntas de los exámenes en escuelas y universidades, sacó buenas notas en licenciaturas de Derecho. Claro, todos los profesores del mundo, esto ya alarmaos, ¿no? Yo no sé los psicoanalistas cómo estáis al respecto, pero yo sé que hay psicoanalistas que hacen sesiones psicoanalíticas por Internet, y eso queda, o sea, se hace por Zoom o por Google, quiero decir, no sé, pero vamos, ahí aparece un otro con doble mayúscula, o sea, con un otro ya con una gran mayúscula, ¿no? Que este se queda con todo lo que sucede en la sesión, siempre que la sesión sea online, o sea, si la sesión se sigue haciendo, como dijo el maestro Freud, en el diván y como debe ser, ahí no pasa nada, salvo que tengas el móvil conectado. Ah, claro, sí. Es decir, los psicoanalistas tenéis que aconsejar que se desconecten los móviles en las sesiones psicoanalíticas. Te lo digo en broma, pero en cualquier caso, la alarma fue enorme y entonces inmediatamente hubo gente que se había quedado fuera de juego en este negocio, Bill Gates, por ejemplo, y Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk había sido fundador de OpenAI, pero se había retirado del negocio. Y entonces, en un momento dado dijo, no, moratoria. O sea, esto hay que pararlo, ¿por qué? Pues claro, pues si no nos van a arruinar, Y entonces se produjo un gran debate, y bueno, intervino, hubo 25.000 científicos del mundo han firmado a favor de la moratoria, ya son 30 y pico mil, lo miré ayer mismo, o sea, no se les hace ni caso, o sea, serán premios Nobel, etcétera, etcétera, pero eso no cuenta nada, o sea, estamos hablando de una innovación disruptiva con un éxito social inmenso en todos los países del mundo y en todas las lenguas del mundo. Y esto lo quiero subrayar. O sea, el chat GPT está muy... primero es el inglés, claro está, porque es la lengua dominante, ¿no? Pero ya las restantes lenguas pues han entrado perfectamente. Hay 27 lenguas ya. O sea, tengo curiosidad, la verdad es que no lo he mirado, por el euskera. Yo sé que la... ¿No ves? Recabar datos, claro, es la primera fase. Claro, el gobierno vasco trabaja para Google o para Google. Yo creo que el reconocimiento de voz del euskera y la digitalización de la lengua la hizo Google en el año 2001-2003. Esto lo conozco porque en aquel momento conocía al director de política lingüística, ¿no? Fue una gran tarea, o sea, sin duda, el futuro de la lengua vasca pasa por el habla en las calles, pero sobre todo pasa por el habla en las redes. O sea, aquella lengua que no se hable en las redes desaparecerá. O sea, y menos mal que hubo gente lista, expertos en política lingüística vascos, que han digitalizado esto, ¿no? Bueno, dejo esta cuestión, pero digamos... Estoy hablando de los signos, del lenguaje, de los significantes, o sea, pero esto luego el chat GPT-4 ya, no el 3 o el 3,5, ya se ha lanzado a los sonidos y ahora ya imitan a cualquier músico, ¿no? O sea, esto es bien sabido, ¿no? Que no sé, ¿quieres Monteverdi? Pues ala, Monteverdi. ¿Te gusta Mozart? Pues aquí está, Tecno Mozart. No, una cosa es Monteverdi y otra es el Mozart mejorado por la inteligencia artificial, no es broma, o sea, entonces, y con gran éxito, o sea, con gran éxito, y esto es música, no es música, es que el problema no es el ser, insisto en ello, es el hacer. Nosotros, esto no es música, pero hacemos música, ¿por qué? Porque la gente la oye, la escucha y baila o canta, y canta al son ya no en fin. Dejo esta cuestión, lo más importante es el arte. El arte en el momento en el cual ya Modigliani, Velázquez, Picasso, etcétera, pasan a ser ya perfectamente imitables y, entre comillas, mejorables por el chat pictórico, entonces tenemos un tecnopintor, un tecnomúsico, y son modalidades de las tecnopersonas. ¿Con qué peculiaridad? Que es una tecnopersona colectiva. ¿Por qué? Porque ese modo de hacer música, de hacer literatura, de hacer poesía. La poesía, yo por suerte no soy poeta, por suerte, perdón, ya me gustaría, ¿no? Pero no tengo capacidad al respecto.
pero será muy difícil que un poeta humano supere a un tecnopoeta. Porque claro, ese tecnopoeta ha metido las poesías líricas en 20 lenguas. No solo en una lengua, sino en 20 lenguas. Y como hay traducción automática más o menos viable, entonces a continuación combina, modifica, cambia las metáforas, etcétera, etcétera, y te saca un poema que, vamos, el de Gilgamesh o incluso Homero se van a quedar, digamos, como pasados de moda comparado. Estamos hablando, por lo tanto, de tú que has publicado sobre la cultura, Vilma, la tecnocultura en la música, en la literatura, en el texto, y esto es lo que sucede. Bien entendido que ChatGPT 4 no sabe lo que hace, no entiende. Dicen que es inteligente, pero entender no entiende nada. A mí una inteligencia, es que tengo el problema de que aprendí algo de latín de joven, y claro, inteligencia tiene que ver con intelligere, ¿no? Entender, understanding, ¿no? O sea, pues no importa que no entienda, lo importante es lo que hace. Y si lo que hace la gente lo entiende, ya está. O sea, por lo tanto, quien pone el significado es el usuario. Y esa es la clave, Vilma. O sea, es decir, el artefacto, él combina signos y dice, bueno, después de esto, y como va continuamente probando con usuarios, como gusta más esto, entonces, pues voy a poner esto, ¿no? Hombre, a mí mismo, yo cuando escribo, continuamente me está dando la murga el artefacto diciendo, ¿por qué no pones acentos? ¿Y por qué? Pero si a mí, yo pongo las comas donde me da la gana, y tengo una batalla con el artefacto enorme, ¿no? Pero es que me está llevando la mano, para que yo escriba como debo escribir. La Academia ya no pinta nada, la Real Academia de la Lengua. Quien fija y da esplendor es el tecnolenguaje correspondiente, ¿no? Y el pintor mismo, hoy en día la mayoría de los artistas trabajan en medio digital y trabajan con herramientas informáticas. Entonces yo me imagino que tendrán asistentes pictóricos que le dicen, oye, no, pero por favor, este color, este trazo, este dibujo, pon esto otro, este logo está mal hecho. Mira, yo he usado 140.000 logos, y si quieres un logo, coge este que viene de Nueva Zelanda y que aquí en Euskadi va a ser un puntazo. O sea, y esto es transferencia de conocimiento. Vale. Entonces, bueno, con esto yo creo que ya se ha entendido lo que es el GPT. En tanto, insisto, tecnopersona colectiva. Esto no es un ser humano para nada. Para nada. Es un conglomerado de datos mediante estadísticas bayesianas, tecnologías, computación y grandes centros de datos, etcétera. Es decir, es tecno en el sentido fuerte del término, ¿no? Tecnodatos y no datos. Y ya para ir terminando, voy a pasar a algunos ejemplos de... me interesa. Se puede hacer esto, sin duda es muy importante, y se puede comentar en múltiples direcciones, pero a mí me interesa por motivos, me interesa la capacidad de mentir que tiene el chat. Y esto es muy importante, porque si algo es humano, perdón, no solo humano, pero mienten los humanos, los animales engañan, incluso las plantas también engañan. O sea que para sobrevivir el engaño es una técnica de supervivencia canónica, ¿no? Bueno, pues entonces el chat en ese sentido es el gran engañador de hoy en día, ¿no? El pobre Kant, claro, decía que la mentira era la pérdida de la dignidad, pero es que al chat la dignidad no le importa lo más mínimo, la dignidad. El chat no tiene dignidad, no tiene dignidad, lo que hace, y lo que hace, lo hace muy bien, y lo que hace es recabar datos, recoger datos y mejorar, e intentar mejorar, no solo jugando ajedrez o jugando algo, sino también escribiendo, pintando, componiendo y ¿por qué no?, haciendo cuentas económicas. La contabilidad creativa. ¿Se acuerdan ustedes del término de contabilidad creativa? Hombre, para eso el chat es el más creativo de todos. ¿Que hay que falsear los datos? Se falsean. Y la empresa, como va el Consejo de Administración y les da en pantalla los resultados del ejercicio, los ha hecho el chat y por unanimidad, y el plus para los gestores del asunto. Esto ya entramos en el sector financiero. Entonces ya ahí ya comienza a preocupar.
pensemos en el sector militar. Pensemos en el sector militar. O sea, es decir, porque claro, todo esto funciona también mediante pantallas y mediante datos digitales, ¿no? O sea, un objetivo militar hoy en día, incluido en Gaza, está sacado desde un satélite y es una imagen digital, ¿no? Entonces, si el chat modifica esa imagen y te saca imágenes de objetivos, pues tú andas bombardeando pues un desierto en donde no hay nada, y esto se hará, o sea, es decir, se hará, lo hará China o lo hará Estados Unidos. Y precisamente por eso la preocupación es máxima en el sector militar en el momento en el cual la inteligencia artificial sea militar. O sea, en el momento en el cual, digamos, los múltiples datos militares de objetivos, estoy hablando simplemente de objetivos, ¿no? O también resultados de un bombardeo. Resultados de un bombardeo, esto es barrido luego por sensores y por satélites para ver qué es lo que ha sucedido. O sea, entonces, por lo tanto, si tú en un momento dado consigues generar datos falsos, pues claro, Netanyahu resulta que sube como la espuma, porque ha bombardeado y ha matado a quien sea. O sea, y en realidad, o sea, las capacidades de engañar no son broma. O sea, no son broma. No digo que esto suceda, o sea, perdón, no tengo por qué hablar mal de Netanyahu, independientemente de que hablaré mal, pero independientemente de eso, digamos, es posible, es posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ficciones, pero ficciones muy bien fundadas, y por eso Leibniz es el pensador de nuestra época, o sea, para nuestra época. De eso estoy convencido, porque él pensaba, perdón, ahora voy a poner un puntito leibniziano, solo medio minuto, que esto que está sucediendo aquí es una ficción. O sea, eso es una ficción. Entonces, para él lo que sucede en el mundo llamado real, para él es una ficción, porque lo que hay real son las mónadas que no son visibles, son imperceptibles, etcétera, y cada uno de ustedes y los seres vivos en general, eso es la realidad. Lo real son las mónadas y los cuerpos somos representaciones de las mónadas. ¿Qué ocurre? Que estos no son representaciones, sino tecnorepresentaciones, y ahí por lo tanto hay un salto cualitativo, porque no estamos hablando solo, paso al psicoanálisis, una breve mención, el espejo, el estadio del espejo, ¿no? Esto es canónico, ¿no? en la teoría lacaniana, y ahora la pantalla es el tecnoespejo. No es lo mismo, porque el espejo responde a las leyes de la óptica. Viniendo hacia aquí, como había quedado contigo, Vilma, me acordaba de las anamorfosis, ¿te acuerdas? Que a Lacan le encantaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las anamorfosis eran juegos que hacían los pintores que conocían las reglas de la perspectiva, y de repente, desde un lugar de la sala, veías una calavera en una cosa que era una mancha. Holbein, ¿no? Holbein, ¿no? El cuadro de Holbein, eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues exactamente estamos en eso. O sea, ahora con el software tal, con el software cual, ves tal cosa que si no tienes ese software no lo ves, no te enteras, ¿no? Y yo por eso a esto lo llamo tecnobarroco. O sea, es decir, que claramente estamos en un mundo fuertemente tecnobarroco. Y termino porque hay más cosas, pero sí quería comentar algo que es muy impresionante. Hay muchas cosas impresionantes. Antes de pasada he hablado del tacto. Voy a decir algo sobre los sabores. La simulación de sabores. Esto todavía no se han enterado, yo creo, en el Basque Culinary Center, pero en breve se enterarán. O sea, entonces, por lo tanto, la capacidad de simular sabores mediante el chat, sin problema ninguno. Es cuestión de meterle datos, datos gustativos. Los sabores están digitalizados desde hace 20 años como mínimo, ¿no? Lo que pasa es que no hay mercado, porque estamos empeñados todavía en darle al diente y a la lengua, ¿no? O sea, mientras que en el momento en que saboreemos ya mentalmente, que esto además sería bueno para adelgazar, a mí me vendría bien, ¿no? Así que, entonces, digamos, voy no a los sabores, sino a la... Ay, perdón. Es que no encuentro ahora la hoja que quería leer, y es una hoja muy interesante. Sí, aquí está. Voy a citar a un amigo mío que sabe mucho de estas cosas, Adolfo Plasencia, y voy a citar no todo el artículo, pero parte de él.
La inmensa mayoría de nosotros usamos los teléfonos móviles inteligentes o smartphones. Hacemos uso de ellos por intuición o imitación, ya que nadie lee los manuales. Tan intuitivos han llegado a ser estos teléfonos y dispositivos con pantallas táctiles. En realidad desconocemos casi completamente cómo funcionan la mayoría de los múltiples y poderosos dispositivos tecnológicos integrados en su interior, que en gran parte no están para servir al usuario, sino orientados al beneficio de empresas a las que se conecta constantemente el aparato sin nuestra intervención. Esta es la clave, ¿eh? Nosotros estamos aquí tan contentos y el aparato, transmitiendo datos de mis tonalidades, ¿eh? O sea, si yo tuviera ese software activado, que no lo tengo, ¿eh? O sea, pero otros sí, porque otros, como les encanta lanzar mensajes de voz, pues dejarán activado el software de mensajes de voz y entonces todo lo que van haciendo con todas las modalidades y la emocionalidad que tiene el habla, etcétera, ¿no? Bueno, eso es oro, ¿eh? para los diseñadores del chat sonoro, ¿no? Bueno, nos cruzamos por la calle constantemente a gente que camina sonriendo y mirando sin descanso la diminuta pantalla. Fruto de nuestra radical ignorancia sobre cómo funcionan realmente estos dispositivos digitales y de nuestra nihilista comodidad, incumplimos dos principios generales que me enseñó el gran Richard Stallman. Richard Stallman fue el creador de las licencias GPU, o sea, licencias de acceso abierto, y digamos, y los dos consejos son, primero, una máquina de Stallman, una máquina digital que tú has comprado y por tanto es de tu propiedad, no debería hacer nada que tú no sepas qué hace. Interesante, ¿eh? Es un buen criterio, yo lo apoyo totalmente. Es decir, que si yo llevo una máquina digital y la llevo y no me entero de lo que haga, pues estoy incumpliendo el consejo de Stallman, ¿no? Es decir, hay que ser consciente, si eres persona, de lo que el dispositivo digital que tú llevas hace, ¿no? Y segundo consejo, y tampoco debería hacer nada que tú no quieras que haga. Claro, son consejos. Esto es racionalidad para el mundo actual. Yo esto, vamos, o sea, porque no me dedico a la publicidad, pero yo pondría carteles, iría por ahí por la calle con carteles y a todo el que va con un móvil le diría, oye, sigue estos dos consejos del tal Stallman. Y me dirían, pero ese Stallman, si es un anciano completamente decrépito. Y bueno, pues sí, pues tu ánimo y la estupidez artificial es lo tuyo. Vale. Esta fantástica tecnología móvil que nos mantiene conectados de forma constante con quien deseemos, ese es el lado maravilloso, sin importar distancias, también tiene un lado tenebroso que tiene que ver con alteraciones de la salud mental. Esto va dedicado para ti, Vilma, como se está demostrando. Los padres y madres con hijos adolescentes lo saben muy bien. Los psicoanalistas también lo sabéis muy bien. Las apps o aplicaciones móviles que hemos instalado o nos han instalado sin consultarnos en nuestras máquinas y teléfonos entrañan peligros sobre los que no tenemos alerta alguna. Casi sin darnos cuenta, acabamos usándolos mucho más allá de nuestra voluntad. En realidad, y subrayo esta frase, nuestra voluntad en esto no cuenta apenas. O sea, son actos inconscientes, desde luego, involuntarios en su gran mayoría. Vale. Desde la interfaz táctil hasta cualquier app instalada, siempre con un aspecto atractivo y enfocado a actividades lúdicas o emocionales. Siempre se trata de divertirse, jugar y gozar, disfrutar y emocionarse, o indignarse, o sea, vamos, el grado de indignación que, vamos, yo esto siempre cito, que yo he insultado al televisor varias veces, o sea, y no tengo nada contra el televisor, sino contra lo que sale en la pantalla, ¿no? Y esto, la emocionalidad, esto es el gran negocio y el entretenimiento, vale. Entonces, están orientadas a activar nuestros circuitos de recompensa cerebral, lo cogno, nano, bio, infocogno, está muy estudiado qué imágenes y qué información y qué sonidos producen respuestas emocionales cerebrales de recompensa instantánea y constantemente. Y están impulsadas todas estas acciones, estas actividades lúdicas o emocionales, por una algorítmica predictiva, esto es los Large Language Models, ¿no? O sea, es decir, que son predictivos de lo que va a suceder a continuación, o sea, y eso es siempre en base a una inmensa cantidad de datos, por lo que pueden predecir. Vale.
No es explicativo, no entienden, pero predicen. Y esto es un debate filosófico de gran envergadura. Vale. Se alimentan insaciablemente de los propios datos de nuestra constante actividad online que gentilmente les regalamos, renunciando por incomparecencia a nuestra privacidad. A nuestra privacidad y en muchos casos a nuestra intimidad. Porque ya puestos a los enamoramientos, pues vamos, perdón, voy a poner otro ejemplo, puestos a las violaciones. O sea, la manada y toda esta cuadrilla de malos bichos se dedican, además de violar y de a malos tratos, a retransmitir inmediatamente sus acciones, ¿no? O sea, entonces, con lo cual, vamos, la invasión de la intimidad ya es de la víctima, me refiero, es salvaje, ¿no? Vale. Estos usos masivos y compulsivos se están revelando como fuente de nuevos problemas de salud mental y social en múltiples personas de todas las edades, empezando por los usuarios adolescentes. Esto es obvio. Por ello, diversos científicos de medicina están empezando a usar para sus investigaciones de salud mental las propias capacidades de los dispositivos. Entonces vienen los expertos y dicen, como esto ya sucede, entonces yo voy a estudiar las nuevas enfermedades mentales usando los propios dispositivos, ¿no? Y estos no son psicoanalistas, o sea, obviamente. Claro. Entonces, para medir las alteraciones que producen en muchas personas su compulsivo uso, pero también para ayudarse en estas tecnologías tan sofisticadas para prevenir y paliar algunas enfermedades de salud mental en enfermos que sufren mucho con ellas. Es decir, es cierto que puede paliar esto. O sea, el uso de esas propias herramientas hecho por médicos que saben de estas nuevas enfermedades mentales puede ser en algunos aspectos eficaz. Me refiero frente a la farmacología, o sea, no, porque ahí esto lo normal es, pues te tomas un tranquilizante y Santas Pascuas, ¿no? Y tu adicción al móvil, a ver si el tranquilizante te la quita, ¿no? Pero no, eso no va a suceder. Bueno, sigo adelante. Han conseguido, sin embargo, las empresas que haya leyes que les exonere de cualquier responsabilidad legal al respecto. Esto es interesante, es decir, esto yo no lo sabía. O sea, las grandes empresas de captación de datos y generadoras de adicción entre los usuarios han conseguido, pues ¿cómo? Financiando al partido político correspondiente o al parlamentario correspondiente, que haya leyes que les exima porque la culpa la tiene el usuario. La culpa la tiene el usuario, eso es así. Es mayor de edad, incluso si es menor de edad tampoco importa nada, porque la culpa la tienen los padres o los tutores, que no vigilan convenientemente. Y este discurso es que aparece en la prensa mañana, tarde y noche, ¿no? Es decir, que son los padres y los educadores quienes tienen que vigilar a los chavales de 8 o 10 años en el uso compulsivo de estas cosas, pero por favor, o sea, alguna responsabilidad tiene quien genera las tecnopersonas y quien las tiene patentadas, todas estas cosas. Vale. A esto lo llamo, Plasencia lo llama fenotipado digital. Lanzo esta noción porque es curiosa, el fenotipado digital. Hay un paper en Nature, un artículo en Nature, en donde captura de los ciclos de sueño-vigilia mediante interacciones cotidianas con la pantalla táctil de teléfonos inteligentes. ¿Qué es esto? Pues sí, uno está con su móvil, normalmente pues al lado de la mesilla o tal, y entonces tiene un sensor, este móvil, que capta los ciclos de los sueños, los ciclos de la fase REM y todas estas cosas, ¿no? Entonces, y esto lo transmite, estos son datos valiosísimos, esto sucede. Bien, entonces, en su Astra, que es un artículo de Nature, 3 autores señalan que, cito, para cuantificar el sueño capturamos de forma continua, estos son los que quieren paliar, o sea, son los médicos, son los buenos, quiero decir, ¿no? Para cuantificar el sueño capturamos de forma continua a lo largo del tiempo los movimientos mediante acelerómetros de muñeca estándar. A mí me interesa el concepto que en inglés lo llaman actigraphy, actigrafía. Esto es un concepto, o sea, yo ya lo he adoptado. Es escritura de la acción. Esto para mí me viene a la perfección. O sea, es decir, que estos sensores hacen escritura de las acciones, pero estamos hablando de la acción de los sueños de Freud, o sea, de los sueños de Freud, no de los contenidos, claro está, ¿no? Pero sí por lo menos de si estás soñando o no estás soñando, ¿no?
y registramos la situación en el tiempo de los eventos cotidianos de interacción en la pantalla táctil, y a esto lo llaman tapigrafía, o sea, ya tapear. O sea, entonces, por lo tanto, está la actigrafía, que es la escritura de lo que el sujeto hace, la persona hace, y luego la tapigrafía, que es lo que hace el médico. Y entonces va tecleando, pom, 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 y ya va obteniendo datos, y con esto ya comienza a hacer su terapia, su paliativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y usando estas métricas analizamos cómo los movimientos corporales brutos se solapan con el comportamiento digital cognitivo. Bueno, pues este era el ejemplo que yo quería poner. Habría muchísimos más ejemplos a poner, pero yo creo que mejor paso ya a cerrar un poco y a sacar una especie de conclusión provisional, ¿no? Yo no sé si el mundo es así, pero yo lo veo así, O sea, entonces, si esto es una ficción o una pesadilla, pues yo soy partidario de tomarlo con sentido del humor, y digamos, eso sí, siendo consciente de dónde estamos, O sea, es decir, el chat este, el GPT-4, tiene un montón de competidores. Esto no, tengo un montón de datos de la inversión, cómo se pelean tremendamente. Vamos, NVIDIA ha generado centros de datos, grandes nubes, coordinadas entre sí, porque la debilidad fundamental del chat y de todos estos tecnopinochos es que tienen que estar conectados los centros de datos entre sí para poder hacer la estadística y para poder hacer la predicción de qué es lo que tendrá mejor recepción, porque en realidad quien pone, insisto, el significado es el usuario, y para eso tienen que estar conectados los usuarios, y ellos son los que añaden el valor. O sea, la cosa es fantástica. Digamos, es el usuario el que añade el valor, el significado a algo que es un puro juego de significantes o de signos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que el usuario o 100 usuarios dicen esto me gusta, I like, y esto no me gusta, I don't like, entonces se pasa, efectivamente, el artefacto se desarrolla por el lado positivo, ¿no? Lo que genera negocio, ¿no? Entonces, digamos, esto son empresas que funcionan todas en base a este modelo básico, y por lo tanto están generadas por, insisto, miles o incluso millones de personas que hacen cosas con sus dispositivos y apps, etcétera. Yo por eso me descargo muy poquitas apps, las menos posibles. Me parece alarmante que el gobierno vasco, para bajarse la app de la Hacienda Foral, el gobierno vasco y las diputaciones, eso lo distribuye Google o Apple. Hombre, no, esto ya no, o sea, esto ya no. O sea, porque no tiene por qué ni Google ni Apple enterarse si yo me bajo la aplicación para hacer la declaración fiscal, o incluso mi propia declaración fiscal. Esa va criptografiada, es cierto, pero vamos, estos rompen la criptografía sin problema ninguno, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista político o gubernamental, pues creo que a Europa le quedan, vamos, un par de vueltas. Menos mal que en el 2020 se han enterado de que estamos en una época de la economía de datos y ya no de la información y de la comunicación, y menos mal que se han enterado de que hay que legislar. Eso sí, en el momento en que se han puesto, han amagado con que van a legislar para el año 2025, la lucha que va a haber entre los primeros ministros y asesores de los 27 países europeos va a ser monumental. ¿No? Y sin embargo, de esto que yo sepa, no se ha hablado ni una palabra en las elecciones españolas, y no se hablará ni una palabra en las elecciones vascas, O sea, y sin embargo, pues bueno, aquí estamos unos cuantos dedicados a decir tonterías, pero bueno, como se la estoy diciendo a la cámara, entonces todo esto queda grabado, y ya con esto, digamos, este discurso mío será mejorado por el chat correspondiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tanto. Evidentemente, cada una de las aportaciones que has hecho para despertarnos a esta realidad, porque yo creo que hay algo en tu manera de explicarnos lo que realmente sucede
hay algo como eso, como invitarnos a despertar de que hay como una vida paralela, la vida que vivimos y otra que se va generando de manera subterránea, por decirlo de algún modo, en esta especie de entrega inconsciente y voluntaria de los datos. De los datos, tal y como lo has presentado, es algo realmente que debería alarmarnos. Pero ¿por qué no nos alarma? ¿Por qué cuesta tanto incorporar este tipo de realidades y que son en realidad ficciones, como tú bien decías? Es decir, es el imperio de la mentira diseñada para hacer un negocio suculento. Es decir, pero ¿por qué hay en este momento, como decías al principio, algo como que sabemos que es un engaño, participamos de él, pero no nos lo creemos suficiente o mientras provoque satisfacción, ese es el punto clave, provoca satisfacción. Desde los que se contentan con ver y hacerse ver en las redes hasta todo lo que nos has explicado, la dimensión impresionante que ha tomado esto. Entonces, respecto a las alusiones, por ejemplo, al psicoanálisis, bueno, tenemos la esperanza de que lo presencial efectivamente no puede ser codificado, porque es imprevisible cómo va a responder un psicoanalista a la palabra del analizante. Esto es imprevisible. Entonces, mientras se conserve el valor de lo presencial, esperemos que el psicoanálisis sobreviva. El problema es que los psicoanalistas están también, pues, como todo el mundo, online. Muchas de nuestras actividades son online, etc. Pero el acto mismo, interpersonal y privado de una sesión analítica aún se conserva. Y esa es, digamos, la lucha en la que estamos efectivamente. Aunque fue tratado este tema en el Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, porque es un hecho, sobre todo durante la pandemia, que fue necesario instalar el hábito de las sesiones online. Pero no quiere decir que se reduzca la práctica analítica a eso. Ahora, mi pregunta, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero ¿qué piensas tú que ha generado el imperio? Porque tú nos has explicado cómo las ficciones fueron las que inauguraron este mundo, el mundo virtual. O sea, primero estaban en la literatura, en el cine, es decir, en el arte. Y de pronto se abandonan el campo del arte y pasan a la realidad. Es decir, esas ficciones, esos sueños, se instalan y generan una realidad, por eso digo paralela, que es como un sueño, digamos, como un mal sueño, no en el sentido freudiano, por supuesto, pero que genera satisfacción y sobre todo que está basado en estas premisas de que la acción debe ser creíble, no importa, o sea, no importa tanto la verdad, sino que pueda pasar, que pueda transmitirse, que pueda generarse y que pueda ser medida estadísticamente. Es decir, que la idea de que se puede conseguir una medida de la acción humana, de la conducta, creo que aquí el neurocognitivismo ha trabajado mucho en este sentido, y lo que se llaman las neurociencias también, hay una conveniencia de estas dos ramas, y entonces hay una idea de que lo humano puede ser descifrado en el cerebro. Es decir, nosotros tuvimos un congreso que era inconsciente o cerebro, porque es que no tienen nada que ver, nada que ver en la dimensión humana de la palabra, del intercambio, de la creación, etcétera, no puede codificarse en el cerebro y por lo tanto tampoco en este tipo de, por muchos datos que tengan, nunca lograrán atrapar
la chispa, lo contingente, lo que no está escrito de la relación con la lengua, de la relación con lo simbólico, de lo que es la vida. Y esta es otra pregunta que te quiero hacer. Es decir, esto es una amenaza total para lo que consideramos la vida como la vida de los seres hablantes. Y de hecho, tú mismo decías que incluso se puede llegar a pensar que no hace falta moverse de casa para ver nada, y eso ya empieza a ser un síntoma. Es decir, que esto que parece ser un gran negocio y que parece que puede aprenderlo todo, en realidad no puede formularse preguntas, decía una persona el otro día, y por lo tanto, como no admite ninguna falla, solo son datos que se acumulan, pero no hay ninguna falla, no hay ninguna pregunta, es decir, el propio sistema está generando ya los síntomas culturales y síntomas individuales. El problema, y te pregunto, es qué tipo de acciones podemos pergeñar, además de, por supuesto, tu ejemplo de resistencia, que es admirable, además de la resistencia, ¿qué otro tipo de acciones podemos pergeñar para contrarrestar este carácter adictivo de lo que da gusto del uso de las redes, etcétera? Porque ya empiezan a surgir síntomas de todo tipo. En Suecia han decidido que vuelven en las escuelas al libro, que vuelven al lápiz y al papel, etc. Mi pregunta es, las personas, los seres humanos, habituados completamente a esta vida online y a esta relación con lo que se llama inteligencia artificial ahora, que en lugar de preguntar a la tradición o de formularse una pregunta y hacer su pesquisa individual, le preguntan a la máquina, que se supone que va a tener todas las respuestas. Es decir, ¿qué tipo de acciones son posibles para continuar con tu trabajo, el que has hecho hoy? Es decir, despertar. Hay algo para hacer, hay algo, por supuesto la resistencia, pero me pregunto si podemos hacer algo más. Algo más que por supuesto es transmitirlo, que es, por favor, explicar a la gente en dónde estamos, por supuesto. Pero mi pregunta va un poquito más allá, es decir, si se podría incorporar, por ejemplo, en la educación, si se podría diseñar políticas que tengan esto en cuenta, porque ya si se confía el futuro de la salud mental a la propia inteligencia artificial, es que es realmente preocupante. Es decir, ¿qué concepto se genera? O sea, hay una especie de fascinación con estas máquinas, con estas pantallas, con esta otra dimensión, y de ahí el orden que tú has señalado claramente, el orden de la satisfacción, que en el psicoanálisis diríamos de goce, de goce ignorado por la propia persona que aprieta el botón, que es un usuario de las redes sociales, etc. Entonces, bueno, la cuestión es esta: ¿qué más podemos hacer? Además de decirle a todo el mundo que por favor consulten a Javier Echeverría, que no me consulten por móvil, sobre todo. Por móvil les puedo asegurar que no responde. Y yo por la calle soy muy hosco y no saludo a nadie, o sea que... No, pero que lean y que escuchen tus intervenciones, porque son muy orientadoras y muy justas, porque no has hablado de otra cosa que te quiero preguntar, que es importante, el problema de la sostenibilidad de estas tecnologías. O sea, lo señalaste al pasar, pero es algo gravísimo lo que está en juego para la supervivencia del planeta y de todos nosotros. Sí. Ya les paso la palabra, o sea, que ir pensando en las preguntas que le quieren hacer a Javier. Sí, mejor si hay más preguntas, prefiero. Bueno, sí. Quizá, sí, por favor. Os respondo, como queráis. ¿Alguien quiere? Sí.
Joseba Zulaika. De ficciones y hasta de humor y todo ello, pero acabamos de ver la película esta, Oppenheimer, y ha habido referencias al paralelo que hay entre el proyecto Manhattan y estos nuevos proyectos de la inteligencia artificial. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte es ¿hasta qué punto te preocupa que la inteligencia artificial pueda crear sistemas, digamos, de absoluta autonomía en la industria militar que puedan poner en peligro, que sea algo todavía más peligroso que la bomba atómica, porque puede la programación de estos sistemas que tengan absoluta autonomía sin que intervenga la decisión final, la intervención humana. Si te preocupa esta realidad, como ha habido comentarios. Sí, bueno, respondo primero a Joseba y luego a ti, Vilma. Vamos a ver, estas entidades autonomía no tienen ninguna. Quienes tienen autonomía son sus propietarios, o sea, y por lo tanto no hay que estar contra los algoritmos, ni contra los dispositivos, ni contra los artefactos, sino contra quienes tienen patentados. Es que la cuestión es la patente. No hay, yo contra los robots no tengo nada. Siempre digo que el problema es que yo todos los robots que conozco están patentados todos. Y si ya no están patentados es porque están obsoletos. O sea que, entonces el problema es la propiedad. La propiedad, o sea, un tema clásico, ¿no? Yo creo, ¿no? Digamos, es apropiación de conocimiento, pero esa apropiación por una empresa, yo los llamo los señores del aire, señores de las nubes, señores de lo que sea, señores de la inteligencia artificial también, ¿por qué no? Y entonces, y por lo tanto, no hay que, vamos, yo no soy marxista, pero he leído a Marx, ¿no? No hay que cosificar, no hay que cosificar, o sea, es decir, hay que atacar a la relación social que subyace a la cosa, al artefacto, ¿no? Y ahí es una relación claramente de dominación de unos humanos sobre otros, ¿no? Esto, ahora no voy a poder encontrar la frase, pero esto no solo lo digo yo, lo dice cualquiera, dice, cualquiera me refiero que haya reflexionado sobre estas cuestiones, ¿no? Dice, tú no eres dominado por la máquina, eres dominado por el ser humano que ha diseñado y que es propietario de esa máquina. Y entonces sí, y tú peleate con la empresa correspondiente, peleate con Google, peleate con Facebook, peleate con Meta, peleate con Twitter o con X, o peleate, me da igual, con TikTok, ¿no? O sea, es decir, o sea, yo estoy contra el ludismo, digamos, de ir rompiendo máquinas y artefactos. No, lo que hay que es romper la cara a quienes han patentado, o hacer leyes de patentes, por ejemplo, en donde en las leyes de patentes es clave, las leyes de patentes, esto, vamos, fue Jefferson quien inventó las leyes de patentes en Estados Unidos, ¿no? Y las leyes de patentes son absolutamente claves. En mi interpretación, Joseba, lo que yo llamo la revolución tecnocientífica sucede en Estados Unidos en el año 80-81 porque la administración Reagan modifica la ley de patentes. Y este es el efecto causal, porque en ese mismo momento se puede patentar un software, se puede patentar un gen, un gen no, una secuencia genómica, ¿no? Y la ley de patentes se modifica y ahí surgen las biotecnologías y surge la informática, las tecnologías de la información. Esto, 20 años después, las nanotecnologías también se patentan, los nuevos materiales, todos están patentados. Aquí el nanogune en Donosti, naturalmente que se dedica a patentar, es que faltaría más. O sea, entonces, si no sería, digamos, estar al servicio de quien te va a robar la patente, ¿no? O sea, tú generas el conocimiento y a continuación lo patenta una empresa X, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, ¿qué hacer? Primero, leerse la ley de patentes, la ley de la propiedad industrial y propiedad intelectual. La propiedad intelectual, la primera huelga que ha habido, tú me decías, ¿qué hacer? Hombre, pues hay que hacer lo que han hecho los guionistas de Hollywood, ponerse en huelga.
Entonces se han puesto los guionistas de Hollywood en huelga. ¿Por qué? Porque había tecnoguionistas que les iban a quitar los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues exactamente igual, si hay periodistas que los tecnoperiodistas les van a quitar, que se pongan en huelga los periodistas, que se pongan en huelga los otros, los de la moto, etcétera, ¿no? Entonces, esto, bien sabes que nuestro libro, Lola Almendros y yo, llamamos a la huelga, una de las acciones, pero es muy sencilla la huelga, la huelga es muy sencilla. Yo, si ya, vamos, la vuelvo a proponer, no es la primera vez que la propongo, ¿no? No sé, una huelga no muy larga, no muy larga porque, vamos, podría haber efectos mentales graves, ¿no? Dado el nivel de adicción, ¿no? 1 hora sin usar un móvil, pero 1 hora, 100 millones de personas, 100 millones, no es mucho, 100 millones, esto, oye, pásalo la convocatoria de huelga. Pasa la convocatoria de huelga, en lugar de pasar tonterías, en lugar de pasar tus fotos o la ocurrencia, pasa una convocatoria de huelga. Esto es una acción perfectamente. ¿Dónde está el sindicato del tercer entorno? Vamos, o sea, es un sistema de explotación y capitalización monumental, y el primer sindicato que ha actuado es el de los guionistas de Hollywood, y es un sindicato no de clase, precisamente. De la ficción, el sindicato de la ficción. Eso es, pero es la primera vez que hay una huelga al respecto. Vale, entonces, esto, por un lado, la bomba atómica que decías, esto lo ha dicho Elon Musk, ¿no? O sea que Elon Musk, Putin ha dicho que quien domine la inteligencia artificial en el siglo XXI dominará el mundo. Esto Putin, Vladimir Putin, ¿no? Y Elon Musk, en respuesta a Putin, le dice, vamos, no respuesta directa, sino indirecta, esto es comparable a la bomba atómica en los años 40-45, ¿no? O sea, es decir que por lo tanto, esto, yo no sé, vamos a ver, yo añadiría, me parece bien. ¿Qué pasa con esa bomba atómica? Que es una bomba atómica mental. Porque te estalla en las neuronas y te estalla en el propio cuerpo. No te destroza el cuerpo, tú permaneces impertérrito. O sea, no es como la bomba atómica esta de neutrones que acabas liquidado y muerto y encima tienes cánceres y tus descendientes también. Pero es que como esto ya te ha alterado las redes neuronales, si tú a los 4 años, 5 años ya estás recibiendo descargas de este tipo de tecnobombas de imágenes y de sonidos, pues ya tus redes neuronales se han conformado de manera diferente. O sea que sí hay una cierta modificación de lo humano. Lo humano, bien entendido, que no es el cerebro, o sea, pero el cerebro sí es una componente de lo humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mí me alarma enormemente, siempre lo digo en conferencias, el que yo veo por San Sebastián y por cualquier ciudad del mundo, el carrito del niño o la niña con el chupete en la boca y el móvil en la otra mano. O sea, la ansiedad fisiológica y la ansiedad mental. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay software diseñado especialmente para críos de 4 o 5 años. Y voy con esto, te respondo a lo de la educación. Los educadores, cuando llega un niño o una niña, ya es un adicto total. ¿Qué va a hacer el educador? No tiene nada que hacer. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor, ¿vale? Pero vamos, en cualquier caso, desde luego, lo que no puede hacer es prohibir el móvil en el aula. Este es el tema. Eso es, que no va a ser por la prohibición, eso que hay que encontrar otras vías. Efectivamente. Para otras vías Vilma, de invitación a la satisfacción. Yo he dado conferencias hace 15 años en centros, redes escolares, y decía, no, si lo que tenéis que hacer, una de las cosas que habría que hacer es generar una red telemática educativa, poniendo videojuegos, precisamente decía, no contenidos, no para aprender matemáticas ni estupideces, para aprender a jugar, que es como los niños y niñas se educan, ¿no? Entonces, para aprender a jugar, videojuegos visados por expertos pedagogos, visados por el sistema escolar vasco. Esto no lo he dicho solo en Euskadi, lo he dicho en Andalucía, lo he dicho en Madrid, lo he dicho en Extremadura y lo he dicho por aquí. No me han hecho caso jamás, o sea, jamás, y no pasa nada, o sea, por eso, porque claro, estos están pendientes de tonterías, o sea, de tonterías me refiero, no ven el mundo, no tienen la percepción de este mundo que yo describo, y por lo tanto lo entiendo, yo entiendo perfectamente que como no tienen esos conceptos, pues no lo ven. En cualquier caso,
No creo en absoluto. Vamos a ver, estos, lo que yo llamo los señores del aire, los señores de la red, señores de las nubes, es el nuevo agente educativo y el más poderoso, más que los padres y más que los educadores. Es el nuevo agente educativo. Totalmente. Y Bueno, este es el tercer agente educativo. sí. Y esto, vamos, hay pedagogos y pedagogas que supongo que lo han teorizado. O sea, supongo que lo han teorizado. Y si no, pues vamos, que miren lo que sucede con sus hijos o con sus sobrinos y sobrinas, ¿no? O sea que, bueno, entonces al hacer la huelga, una hora de huelga sería de una eficacia extrema, extrema. O sea, produciría un auténtico terremoto, con 100.000 personas solo. O sea, si fuera 1 millón, vamos, imagínate. Estamos hablando de 8.000 millones de personas, o sea, pero ya con 1 millón sería espectacular una huelga, ¿no? O sea, porque entonces, digamos, de repente sería un efecto, tendría un efecto, eso de viral, diciendo, produciría una sorpresa monumental, pero no se hará. No se hará, ¿por qué? Porque como tú has dicho, esto has dicho que genera satisfacción, placer, de acuerdo, gozo, ¿no? Pero genera otra cosa, Vilma, muy cierto que genera todas esas cosas, genera una cosa que se llama ilusión, ¿no? Y yo por eso, la ilusión, Sí. Esto es término freudiano, Sí, sí, totalmente. el porvenir de una Eso ilusión, es, ¿te eso acuerdas, es, no? eso es. Entonces, sí, a ver. Están encantadas de que esto exista, ¿no? Claro. Pero no porque van a participar de los beneficios del dinero, sino porque consideran que los problemas que hay hoy en día en el mundo, que son grandes, pues gracias a esta tecnología se puede intervenir de mucha mejor manera, y esto les genera una ilusión. Es gente con una visión positiva de la vida, y le encuentran que esto es una herramienta. No es que se crean que eso es la inteligencia, sino que creen que eso es una herramienta que se puede utilizar para muchas cosas buenas, para la educación, para aprender mejor, etc. Yo no soy uno de esos, pero he escuchado hablar a esas personas. Sí, yo también. No sé sí. si hay aquí alguien, ¿no? Entonces, bueno, a mí, yo sobre todo siento pues rabia, confusión, cuando pienso en el gasto que supone hacerle una pregunta a ChatGPT, que es una barbaridad, el gasto real. El gasto eléctrico y ecológico sí. es enorme. Sí, es como, creo que 16 días, una casa norteamericana con todas las luces encendidas, una sola consulta al chat GPT. Y la gente jijiji, jajaja. Sí, Hombre, no. entonces a mí eso me produce... Y luego a favor del planeta. Sí. Hombre, no. Me produce el horror, ¿no? A mí me produce. Y entonces, bueno, participar en la huelga que convoques. No, yo creo que voy a convocar una huelga. O quedamos de acuerdo. No, mira, no voy a convocar una huelga, ¿sabes por qué? Porque yo en el año 94 publiqué un libro que se llamaba Telépolis, ¿no? Y ahí convocaba en ese libro una huelga de televidentes, y no me siguió nadie. Entonces, claro, pues yo no voy a convocar ninguna huelga, porque ya lo hice hace 20 años y fracasé. Hay que dar una nueva oportunidad. Javier, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente tenemos que concluir este diálogo. Gracias. Muchas gracias.